el video del día de hoy es una idea que se me ocurrió mientras estaba en mi cama. Estaba a punto de dormirme y de pronto fue como ¡wow! Se me hizo súper padre, es algo para organizarse. Por favor, denle me gusta a este video, digan en los comentarios si les gusta todo esto de la organización. Y ahora sí, empecemos con la idea. Empezaremos con esta idea, que es un perchero mini con su macetita que tiene un cactus rosita. Lo puedes utilizar para decorar tu espacio, incluso para tener una foto. Para hacerlo necesitas 2 palitos abatelenguas. Yo voy a utilizar estos 2 que me sobraron de otro proyecto y lo que haré es cortarle las orillas como el palito de la izquierda. Te sugiero que lo hagas con un cúter para que sea más rápido, pero con mucho cuidado para no cortarte. Luego pegaremos estos 2 palitos utilizando pegamento blanco. Encímalos y sosténlos con unas pincitas para que no se muevan y se peguen bien. Voy a dejar esto de lado para esperar a que se seque. Y ahora vamos a utilizar 2 palitos de brocheta para cortarlos del alto que queremos que tenga el perchero. Falta el pedacito de arriba, que es este de aquí, y luego pegamos todo con pegamento blanco. Cuando haya secado, píntalo del color que quieras. Yo voy a utilizar plateado. Ahora usaremos palitos para paleta cuadrados para hacer las patitas de nuestro perchero. Elige el largo que quieres que tenga y después corta. Las pegaremos en la parte de abajo utilizando pegamento blanco y para que no se muevan y se peguen bien las vamos a sostener con pinzas. Yo estoy utilizando estas pinzas para la ropa que tenía pintadas de frutitas. Cuando se haya secado por completo, vamos a medir en dónde quedan los palitos que van a ser como la parte de arriba del perchero. Y en esa marca vamos a hacer un agujero con nuestro cúter exacto para que podamos embonar bien los palitos y cuando se peguen no se caigan. Luego píntalo, yo elegí color menta. Y ahora sí vamos a pegar esto arriba, solo hay que poner pegamento blanco y sostener hasta que esté completamente pegado. Lo que sigue es hacer la decoración. Vamos a hacer unos ganchitos mini súper lindos. Para hacerlos, ábrelo de esta manera. Ayúdate con unas pinzas para jalar el lado derecho hacia el otro y ahí vamos a hacer como un nudito o lo vamos a amarrar con la ayuda de nuestras pinzas. Luego a la parte de arriba solamente le vamos a dar la forma y ya tienes un ganchito mini que se va a ver súper lindo. Para decorarlo te sugiero que lo pintes con esmalte. Yo voy a utilizar este morado y lo voy a dejar secar en un palito que dejé por ahí. Haz esto con diferentes colores para que se vea mucho más lindo. Cuando tus ganchitos estén completamente pintados, están listos. No te sugiero hacer este procedimiento con un gancho de esos que tienen como plástico arriba porque quedan así, como con estos acabados feitos. Para la maceta hice una cajita de origami sencilla en este cuadrito pequeño de papel. Te dejo el tutorial por aquí, es un tutorial viejito del canal. También hice un cactus utilizando 2 hojitas que embonaban así y llené la maceta con bolitas de papel de China de color para que se viera así de linda y colorida. Este botecito de plástico en donde suelen venir las salsas lo vamos a pintar y es en donde vamos a poner nuestras pinzas o clips o lo que quieras poner adentro. Y listo, tienes el organizador de escritorio más lindo del mundo. Solo hace falta ponerle los ganchitos, puedes poner una fotografía, tu macetita y lo demás que le quieras poner abajo. Es perfecto y además me encantó la combinación de colores. Nuestro segundo organizador es un casillero, locker o taquilla en el que puedes poner tu nombre en una versión chiquita y además guardar tus cosas adentro. Para hacerlo necesitas conseguir una caja angosta que tenga la forma del locker. Yo elegí esta que venden en tiendas de cajas. Te sugiero que busques una caja similar. Lo que voy a hacer es cortar la pestaña para que no esté tan larga y en este cartón que quedó voy a hacer 2 rectángulos que quepan al centro para que sean mi división del locker. Te sugiero que hagas esto con 2 capas de cartón juntas para que aguanten el peso. En la parte de la tapa, que es por donde se va a ver el frente, voy a dividir a la mitad y voy a hacer estas líneas que están separadas por 1 centímetro que son las ranuras del locker. Para que tengan ese efecto levantado, te sugiero que después de haber cortado con el cúter, pases una regla o un lápiz y después con tu dedo levantes para que tenga ese efecto como de taquilla o casillero real. Para simular las uniones de las puertas, vamos a cortar palitos pequeños de madera y los pondremos a cada lado. Lo que sigue es pintar todo esto. Te sugiero utilizar un pincel de esponja para que absorba menos pintura y la caja no quede aguada. También si quieres lo puedes pintar por adentro. Para hacer la parte de donde se jala el locker, donde se pone el nombre, la verdad que estos detallitos hacen que se vea mucho más lindo porque se ve más real, pero pequeño. En la parte de adentro voy a decorar con papel de scrapbook. Aquí lo gracioso fue que el papel se me atoró varias veces, pero después quedó súper lindo. Y terminamos nuestro locker pequeñito, lo puedes rellenar de lo que quieras. Yo le puse unos post-its, cinta, marcadores, mis clips.
Ahora dime en los comentarios, ¿qué idea fue la que te gustó más? Espero que les haya gustado las dos ideas. Mi favorita es la primera, la del rack de ropa. Se me hizo súper linda. Puede ser algo genial para regalar a tu mejor amiga, o quizá ahora para que ya viene San Valentín. Díganme en los comentarios qué opinan. Recuerden que les voy a dejar aquí 2 videos que les pueden gustar. También recuerden suscribirse al canal para no perderse ni un video. Y eso es todo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!